La situación de la pandemia que la venimos sufriendo desde el 2020 desnudó muchas situaciones complejas. Una de ellas, cómo es el comportamiento de los gobiernos con las prestaciones, por ejemplo, con las personas con discapacidad. Vamos a compartir un comunicado que da cuenta de la situación que están atravesando y posteriormente vamos a charlar con una referente de estas entidades. Las organizaciones e instituciones nucleadas en la Unión de Entidades de y para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe expresamos públicamente nuestra adhesión al reclamo nacional de los prestadores de servicio de atención para personas con discapacidad del día 18 de marzo, entendiendo que una vez más se vulneran los derechos de las personas con discapacidad, poniendo en riesgo la continuidad de los prestadores. Queremos destacar que las instituciones y transportistas nunca dejaron de prestar sus servicios, debiendo reconvertirse y adecuarse a los tiempos y normas establecidas de funcionamiento. La falta de aumento y recortes en los cargos impacta directamente en el financiamiento de las instituciones que brindan servicios de atención a las personas con discapacidad en el marco de la Ley 24.901 de prestaciones básicas. Por este motivo, solicitamos a las autoridades nacionales y provinciales aumento de emergencia del 30% de todas las prestaciones, cumplimiento del pago del 100% de los módulos de transporte, reconocimiento del nomenclador nacional en todo el país, prioridad en la vacunación COVID para las personas con discapacidad y trabajadores del sector. Gabriela Ortolochipi es presidenta de la Unión de Entidades de y para Personas con Discapacidad de la ciudad de Santa Fe, que firma allí en parte este comunicado. Gabriela, buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? A ustedes Gabriela, gracias por el espacio y la posibilidad de contarles un poquito de qué se trata. justamente esto aquí se ve, uno lee los puntos, ve volcado un poco la situación, pero ¿qué nos puede comentar al respecto de lo que están padeciendo? Y esta palabra es literal. Realmente es un padecimiento porque estamos las instituciones para servicios de personas con discapacidad realmente en una situación de emergencia total y absoluta. Hace muy poquito tiempo se pudo comenzar nuevamente con actividades presenciales, porque salvo los hogares que en todo momento estuvieron funcionando, o sea, los hogares de alojamiento permanente para personas con discapacidad, ¿verdad? Los otros servicios, por disposición del Estado Nacional, debimos cerrar nuestras puertas y reconvertirnos a un trabajo virtual. Así como también los transportistas debieron hacer lo mismo para colaborar con el llevado de material, alimentos, etcétera, a cada uno de los hogares de los concurrentes a los servicios ambulatorios. Esta situación que en principio uno pensó, como pensamos todos, ¿verdad?, que la pandemia va a ser por menos tiempo, y también nosotros creíamos que, bueno, no era conveniente hacer un reclamo porque esta precarización de la situación económica viene siendo de un tiempo largo, no es algo que hoy nos sorprende. Nosotros entendíamos que debíamos esperar, ser prudentes, atendiendo a la realidad de los tiempos de pandemia, pero llegó un momento que realmente no da para más. En un año y medio prácticamente el único aumento que se otorgó a estas prestaciones fue de un 10%. A nivel nacional, a nivel provincial, el IAPOS, por ejemplo, todavía no determinó ningún tipo de aumento, o sea que estamos hablando que hace un año y medio que los recursos con que se cuentan en las instituciones son exactamente los mismos. No es difícil darse cuenta que es imposible pensar sostenerse con montos sin actualización desde hace un año y medio, ¿verdad?
Es lógico el planteo que ustedes están realizando y si nos vamos a la realidad, por ejemplo, el aumento de los combustibles, que es prácticamente de semana tras semana, da cuenta de la situación económica que atravesamos y esto no va a la par, por ejemplo, de estas prestaciones. Gabriela, ¿han tenido que estar argumentando ustedes este 2020 que pese justamente a esta situación de no poder concurrir, por ejemplo, a los centros de día, sí, a los hogares? Aquí en Tostado tenemos el centro de día El Ángel de la Guarda y el hogar de día El Ángel de la Guarda, que sí estuvo a pleno, pero instituciones como estas estuvieron igualmente acompañando a la familia, igualmente asistiendo a las personas con discapacidad, tal vez con otra logística que les demandó aún más ingenio y mayor acomodo para poder finalmente llegar a asistir a los chicos. Y esto es por allí lo que no se comprende, en que ustedes tengan que estar dando cuenta y explicando que estuvieron trabajando pese a la pandemia. Sí, realmente costó mucho readecuarse y le costó mucho a las familias también readecuarse a lo que hubo que hacer de trabajo. No era fácil, hubo que implementar un montón de recursos nuevos, costó al principio, pero nunca las instituciones dejaron de brindar el servicio, distinto, de otra manera, tal vez no con la eficacia que significa, porque hay que destacar que este es un trabajo, el que llevan adelante las instituciones, de un contacto muy directo con los concurrentes para que sea efectivo. Entonces, hubo que tratar de la mejor manera posible, aplicando toda la disposición de tecnología desde ambos lugares, ya sean las familias y desde los equipos profesionales, para que no perder ese contacto. Pero siempre las instituciones estuvieron y siempre se contó con el apoyo de los transportistas para hacer, digamos, de vía o de nexo entre las familias y la institución. O sea, desde el primer día jamás se dejó de hacer ese tipo de trabajo. Y hace muy poco tiempo se empezó a permitir volver a las actividades presenciales, lo cual también implicó un costo enorme desde adquirir los equipamientos para todo el recurso humano. Hablamos de barbijos, batas, cofias, guantes, los insumos necesarios, reforzar en el recurso humano, porque hay que hacer un montón de controles a la llegada de los chicos, a la llegada de los equipos, hubo que ampliar horarios, el trabajo se redobló porque no todos pueden asistir a los servicios porque no pueden exponerse al riesgo. Entonces, también, o sea, aparte eso suma en contra del financiamiento de las instituciones también. Y me sumo a esto porque bien ustedes leyeron en el parte el tema de la vacunación, que nosotros también venimos pidiendo, porque las personas con discapacidad no fueron incorporadas ni a nivel nacional ni provincial dentro del plan estratégico de vacunación. Y nosotros también pedimos que tanto las personas con discapacidad que son de riesgo y los profesionales y equipos que trabajan con ellos sean vacunados. Hasta el momento, con esta presentación que ustedes han realizado, ¿han tenido alguna respuesta? ¿Han tenido alguna manera de encuentro como para poder atender a estos puntos? Con respecto al tema de los aranceles y el no aumento, nosotros reclamamos ese porcentaje que está dentro de nuestra parte de prensa de un 30% de emergencia, que es lo que se habían comprometido y no fue otorgado, con diferentes excusas. Y también, o sea, bueno, en el IAPOS vuelvo a reiterar que no hubo nada, ni siquiera un 10%. Según nos dijeron del IAPOS, por ejemplo, puntualmente, es que se está esperando el cierre de las paritarias a nivel provincial para saber con qué dinero puede contar la obra social y en base a eso fijar un aumento.
pero este mismo mensaje es el que venimos recibiendo hace meses, y lo mismo pasa con Nación. Se está esperando ver cuánto se puede otorgar de aumento por diferentes motivos para ver qué es lo que pasa. En relación al tema de las vacunas, existe el compromiso de instalar dentro de la agenda del Ministerio de Salud este tema, pero en concreto y efectivo. Con lo que respecta a las vacunas, lo único que tenemos es que se ha empezado en algunos lugares, y no todavía todos, y falta mucho, a vacunar a los residentes y equipos de trabajo de los hogares de alojamiento permanente. Sin la actualización de los montos, con las demoras en los desembolsos por parte de los prestadores, es muy difícil sostenerse, ¿no, Gabriela, para estas instituciones que trabajan con personas con discapacidad? Sí, porque básicamente, o sea, es mucho el costo que tienen estas prestaciones. Habitualmente estos servicios funcionan en una relación de un concurrente a un empleado, profesional o auxiliar, dependiendo. Entonces hablamos que de pronto una institución que asisten 20 personas con discapacidad tiene 20 personas trabajando. Y así se repite, a mayor cantidad de concurrentes es mayor la cantidad de equipo. Y los costos realmente son muy altos que tienen, y venimos estando desfinanciados desde hace muchísimo tiempo, con recortes que se han hecho, o sea, en gobiernos anteriores, de porcentaje, porque no, suponiendo que no habían llegado a revisar la facturación, entonces recortaban un 30% que nunca recuperamos. Entonces todo esto, que fue reiterado de varios meses, más atrasos, que ahora hay un atraso importante, pero antes el atraso era mayor, debo decirlo, en eso mejoramos, pero igual, o sea, cuando el dinero llega, con los costos que tenemos de mantenimiento, de sueldos, de honorarios, cada vez es menor, digamos, lo que a nosotros nos significa como de poder adquisitivo, por decirlo de alguna manera. Pasa en las instituciones lo que de pronto pasa en una casa, lo que alcanzaba en un mes de dinero, ese mismo dinero al mes siguiente alcanza para comprar un poco menos. Bueno, es lo que pasa, porque aparte las instituciones deben absorber y aplicar los aumentos de las paritarias, pues, de los diferentes gremios. Las instituciones se manejan con los gremios de UTEDIC o de Sanidad. Las dos con todo el justo derecho para los trabajadores, nadie va a poner en tela de juicio eso, ¿verdad? El derecho de estar mejor y ganar más, pero las instituciones esos aumentos los tienen que absorber y aplicar, y está en completo desfasaje a los aumentos en los aranceles. Es doloroso ver cómo instituciones que trabajan con estos grupos prioritarios, en donde en definitiva terminan quedando sus derechos vulnerados, los derechos de las personas con discapacidad, de las familias y también de ustedes que representan estos lugares que tienen la única finalidad de facilitar, de favorecer y de acompañar a las personas que tienen discapacidad y a su entorno. No se entiende, ¿no?, que de pronto las políticas que se dicen de salud pública no acompañen y no colaboren en el sostenimiento, y que no prioricen en este contexto tanto donde hablamos de prioridades en materia sanitaria, que no los contemplen, debe ser muy triste para ustedes. Sí, en realidad uno es como que ya hace muchos años que trabajo para las personas con discapacidad, y bueno, y ustedes tienen una gran referente que es Marita dentro de Tostado, que hace muchos años que nos conocemos. Siempre costó el trabajo, o sea, siempre costó instalar políticas públicas en discapacidad. Siempre es como que, a ver, si nosotros nos remontamos, y poniendo ejemplos cercanos, vamos a la pandemia, de pronto en el primer decreto de pandemia, todas personas con discapacidad que tuvieron un certificado eran de riesgo, se dijo, cosa que tampoco es así, porque hay un montón de personas con discapacidad que no son de riesgo, que pueden desenvolverse al igual, o sea, que cualquiera. Entonces hay primer error, no se puede englobar. Ahora, eso fue para las primeras decisiones
que se tomaban en relación a la pandemia, con la cual yo acuerdo porque creo que debemos priorizar la salud, quiero aclarar esto. Pero después de pronto nos encontramos con el plan estratégico de vacunación y las personas con discapacidad no figuran en ningún lado. Entonces, a ver, o eran de riesgo o no, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Entonces es como que uno tiene este ejercicio de tener que pelear siempre porque se incorpore al colectivo de personas con discapacidad ante diferentes cosas. Y trabajamos para eso en forma permanente, trabajamos para colaborar, trabajamos en este año de pandemia elaborando un montón de protocolos de manera conjunta con la provincia en relación a las personas con discapacidad en situaciones de internación, por ejemplo, en situaciones de qué tipo de permisos podrían llegar a considerarse cuando estaban las salidas vedadas para todo el mundo. Bueno, un montón de situaciones que se trabajan y se siguen trabajando y nosotros estamos siempre dispuestos a trabajar y colaborar en pos de esto. Pero sí, a mí puntualmente en muchos años, o sea que hace que trabajo cerca de 30 años, nunca la situación de las instituciones fue tan terrible como la que es ahora. Y quiero también aclarar que no es únicamente una cuestión de pandemia, no es una cuestión, porque acá no estamos hablando de políticas partidarias, eso quiero dejarlo aclarado también. El sistema se viene desfinanciando hace muchos años que empezamos en esto, pero las últimas no decisiones, llamémosle, están perjudicando aún peor y yo realmente nunca en 30 años vi la situación en que están las instituciones en este momento. Ojalá que tengan respuestas en cada uno de estos planteos tan necesarios. Gracias, Gabriela, por la atención. No, muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco de este tema y también nosotros esperamos que se solucione todo por el bien, sobre todo de las personas con discapacidad. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta la próxima. Chao.